Recientemente tuvimos en México la visita de varios grupos de migrantes de Haití. De hecho, hace un par de semanas tuve el privilegio de formar parte del staff de un evento navideño especialmente diseñado para ellos en el templo de una amiga. En este hubo comida en abundancia, adornos, juegos, actividades, pero me gustaría focalizarme en la exposición de la palabra que recibieron los asistentes, que para su deleite y disfrute fue precisamente en francés, la lengua hablada en Haití. Creo que hay un sabor especial en escuchar el evangelio justamente en el lenguaje en que aprendimos a decir papá, mamá o te amo. Creo que no pasaríamos indiferentes estando en un país extranjero, escuchando en nuestra propia lengua, en la lengua que aprendimos a leer y a escribir y hablar, las maravillas de Dios eterno. Adicional a esto, que ya es un proceso de contextualización bastante amplio, bastante rico y grande, el mensaje del evangelio fue traducido a la situación específica que vivían los haitianos. Es decir, así como José fue prevenido por el ángel de que Herodes iba a perseguirle y tuvo que huir a Egipto, también los haitianos están huyendo de sus circunstancias, siendo adversas o siendo más prometedoras las que vislumbran el país al cual van. Es así como Jesús se identifica también como un migrante, no solamente como un salvador todopoderoso que viene a cambiar la historia de la humanidad, sino que alguien que se encarna en nuestra situación. De esta forma, hablado el mensaje en el contexto de las personas, en este caso de los haitianos, y en su lenguaje, en este caso en el francés, creo que fue precisamente una buena nueva de salvación. Sin quitarle el núcleo del evangelio, pudo llegar a sus corazones entregado de manos de un bebé migrante, que como ellos habían padecido. Y creo que fue significativo, fue verdaderamente una buena nueva de salvación para aquellos haitianos. Esto es Notas al Margen, episodio 15. Por cierto, Jesús es verdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y estoy muy contento de iniciar este año trayéndote un nuevo episodio del podcast Notas al Margen, derivado a su vez del proyecto Reyes y Sacerdotes, que tiene por objeto darle una mirada crítica al evangelicalismo contemporáneo desde dentro, desde mi propia experiencia, lo que veo, siento, como diría Bicosí, acerca de la realidad de la vida. Y bueno, estoy feliz de compartir estas reflexiones contigo. Espero que haya sido un buen fin de año, espero que hayas tenido la oportunidad de pasarla bonito, agradable con tus seres queridos, reflexionar sobre la vida que Dios nos da, sobre el nacimiento de nuestro Señor, sobre las oportunidades que Dios da, ¿no? Más que hacer propósitos de año nuevo, yo te invitaba en el podcast anterior a cumplir lo que ya te fue entregado, lo que ya te fue asignado, a agradecer evidentemente por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Creo que si algo podemos gloriarnos no es que nosotros hayamos provocado llegar al fin de año, sino porque Dios en su gracia permite girar el mundo, permite que nuestros sistemas físicos continúen, nuestra respiración, nuestra circulación, y es su mérito definitivamente, sus promesas, su gracia en nosotros. En este sentido también hay que recordar que el reino de las tinieblas no se detiene. Más que hacer propósitos, ellos cumplen con sus misiones, cumplen con sus objetivos, entrando a iglesias, a familias, a estructuras sociales e intentando destruirlas y destruyéndolas. Más que esperar a que termine el año, ellos están duro y dale continuamente haciendo sus obras malévolas. Y así debemos ser también como iglesia, no esperar a la supuesta renovación, a una noción humana de que como cambia la fecha, cambia la vida. Cuando muchas veces no es así, y quizás eso causa problemas mentales, pensamiento de que un cambio de fecha puede resolver nuestras vidas, expectativas grandes acerca de lo que pasa en el calendario. Cuando uno, las cosas no van a cambiar a menos que nosotros ejerzamos la actividad que Dios nos ha mandado. Y dos, más que pensar en fechas, hay que recordar que la misericordia de Dios, aquella que incluso cuando fuésemos inactivos, infieles, cobardes, está continuamente a nuestro alcance. Su misericordia es nueva cada mañana, dice el verso. Y bueno, pues iniciemos con este podcast donde hablaremos precisamente de este hecho, la intervención divina en nuestras vidas y el júbilo y el regocijo que eso debe traernos a nosotros como cristianos primeramente, pero también a los no cristianos. Diría el texto, este es poder de Dios para los judíos primeramente y también para los gentiles.
Muchas veces como cristianos olvidamos el mensaje que nos da nombre. Olvidamos el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Olvidamos que es buena nueva. El anunciamiento que dan los ángeles a los pastores es glorioso. Paz y buena voluntad para con los hombres. Un sentimiento de alegría profundo de los ángeles que no iban a recibir la salvación, que solo la contemplaban desde lejos, no entendiendo prácticamente de lo que se trataba, pero sintiéndose abrumados por el amor de Dios derramado sobre la pobre y débil humanidad. Ellos mismos se maravillaron y cantaron de alegría, de regocijo. Los pastores, según los cantos, corrían presurosos, hasta iban con los zapatos rotos, por tanta felicidad de mirar al niño. Algunos cánticos decían que los peces bebían y volvían a beber, ¿no? Por ver a Jesús nacido. Y había, creo, una expectativa de alegría alrededor del nacimiento. Había en los ángeles pastores, en algunos reyes, los aludidos que sabían al respecto estaban contentos, estaban felices y con tenis. Y no es para menos. El libro de Hebreos nos muestra que en otros tiempos Dios había hablado de muchas maneras, pero en el tiempo reciente Dios ha hablado por medio del Hijo. Y la superioridad del mensaje dado por el Hijo y del mensaje que es el Hijo es abrumadora en el libro de Hebreos. Superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a nuestras obras, superior a cualquier cosa creada. Pero no solamente superior, también tomando los papeles que no habían podido tomar otros participantes de la historia de los judíos, como los sacerdotes, por ejemplo. Los sacerdotes no podían presentar un sacrificio perfecto. Había siempre la expectativa de que se iba a vivir o morir el sacerdote cuando entrara a entregar el sacrificio. Y aunque lo entregase, no había certeza de que el siguiente año podría hacer esto, ¿no? No había certeza de que los pecados que se cometían en el nuevo intervalo iban a ser perdonados. Y wow, cuánta expectativa, cuánto temor quizás eso provocaba en los israelitas. Pero este sumo sacerdote, que no tiene que presentar sacrificios por sí mismo y que está limpio siempre y en todo momento, que se presenta a sí mismo como cordero inmolado, puro, sin mancha, es completo para satisfacer las deudas de nuestro pecado y la ira del Padre. Por eso, más adelante menciona que podemos acercarnos al trono de la gracia con plena certidumbre de fe, con gozo, con alegría, sabiendo que en ese trono no nos espera la espada que cortará nuestra cabeza, sino gracia, poderosa gracia, gracia que salva nuestras vidas, que arranca nuestra vida del hoyo y nos hace sentar con los príncipes de su pueblo. Y digo que lo olvidamos porque precisamente es lo que Jesús denuncia en el libro de Mateo, en esa célebre y bellísimo pasaje donde habla Jesús de nuestras cargas. Dice él: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí, dice una traducción más creativa, todos aquellos que se sienten abrumados por las pesadas cargas de la religión, aquellos que están gastados por sus labores, por la culpa y el peso del pecado, vengan a mí. En Reina Valera habla de un yugo ligero, de una ligera carga y un descanso en el Señor. Otras versiones hablan de una paz interior que no acaba, que no depende de nosotros. Es necesario ser lo más creativos al hablar de este texto, porque de continuo se nos olvida que es para nosotros, para todo aquel que acuda al Señor. Es verdad que lo usamos continuamente para el proceso de evangelización y es sano y lindo poder decir a una persona que no conoce la paz del Señor, decirle: ven a Él, tú que estás trabajado y cargado, y Él te hará descansar. Pero hay que recordar que la primera audiencia a la cual se dirigió este pasaje fue al pueblo judío, a los que ya formaban parte de las promesas y sin embargo no las vivían. Eran como aquellos hijos mayores dentro de la parábola del hijo pródigo. Yo le llamo la parábola de los hijos perdidos. Aquel hijo mayor que estando en el hogar junto con el padre no disfrutaba las bendiciones del padre. Y es común que nosotros como evangelistas o miembros de la iglesia que dice tener el evangelio, la palabra profética más segura, no disfrutemos de la bendición de estar allí junto al Padre. Dios la dice en nuestro idioma. Dios se la dice en el idioma de los judíos que entendían. Hablaba de yugos, hablaba de cargas, hablaba de ligerez. Y todas esas cosas tenían una repercusión en la idiosincrasia judía.
Por ejemplo, cuando Jesús habla de que si alguien te pide recorrer 1 milla, recorre 2, ¿no? Esto era un mandato romano, que si un romano tenía necesidad de llevar una carga pesada, podía decirle a cualquier judío: cárgame mi maleta, cárgame mis cosas, mi equipo, 1 milla. Entonces los judíos sabían de la opresión que significaba cargar con este tipo de armamento, lo pesado que era recorrer 1 milla. Si le aumentamos también el peso del pecado en la conciencia humana, lo pesado también que eran las cargas que imponían los religiosos de la época, los fariseos, pues era una cosa abrumadora, física, espiritual y eterna también. Cosas que algunos nos cargaban, pero también cosas que nosotros en nuestros pecados cargábamos. Jesús les habla en su lenguaje a los judíos. Ellos entienden inmediatamente que, sin lugar a dudas, aquel que podía quitar la carga no podría ser otro sino Dios. Era un guiño, pero también una forma de expresarles que podían ir confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Ir confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Muchas visiones de la cristiandad nos han orillado a pensar que más bien el cristianismo es una religión de cargas, no solamente explícitamente como lo hace la Iglesia Católica Apostólica Romana, que nos muestra la cantidad de sacramentos, de actividades litúrgicas que uno tiene que cumplir para siquiera alcanzar el purgatorio y ser digno dentro de miles de años de que cientos de novenarias nos saquen del infierno. También en nuestra religiosidad evangélica recibimos en la práctica la idea de que tenemos que hacer cosas para alcanzar la salvación, de que Dios está enojado y nos puede retirar la salvación en cualquier momento. Es duro ver a personas oprimidas por esta idea falsa de un falso Dios que está continuamente vigilando nuestra maldad. Él sabe nuestra maldad, pero lo que está vigilando y lo que está pendiente más bien es de que recibamos su regalo de salvación, el cual implica obediencia, el cual tiene como consecuencia obediencia, pero no inicia con la obediencia, inicia por el regalo de la gracia. En mi introducción, hablando del pueblo haitiano, ellos quizás, si hubieran recibido el evangelio de otras formas, hubiera sido menos significativo. Pero como escucharon a un Dios que los entiende, a un Dios que padece como ellos padecieron, pudieron entender ahora la intencionalidad de Jesús de hacerles felices. Es un proceso largo, evidentemente, no significa que la primera cachemos el evangelio, pero vaya que es útil conocerlo a través de nuestras vivencias personales. Así hizo Jesús continuamente con los judíos. Así hizo, por ejemplo, con la mujer samaritana. Después de esta conversación acerca del agua, acerca de la adoración, Jesús le dice: si tú supieras quién es el que te habla, le pedirías de beber, y él te daría esta agua eterna, esta agua viva, que renueva y vivifica aquel que la toma. La mujer inmediatamente le pide de esa agua, y Jesús da muestras de su divinidad, también da muestras de lo que era importante para él, y también da muestras sobre todo de la condición del corazón de la mujer samaritana. Has tenido tantos maridos y con el que vives no es tu marido. Pegando justamente al problema principal y específico de la mujer. Es verdad que muchos quieren caracterizar el pecado, pero hay que ser más específicos como fue Jesús. El pecado y la crisis primordial de la mujer era que estaba sedienta de amor, que no había podido encontrar saciedad y que quizás buscando de pecado, buscando de muchas otras cosas, había intentado encontrar el agua que le saciase y no la había encontrado hasta ese momento en que conocía a aquel que realmente le entregaba el agua que vivifica. Un evangelio contextualizado, para muchos incompleto, porque Jesús no les ha mostrado las consecuencias del pecado, no les ha mostrado los pasos de justificación, santificación, todo esto. Le mostró lo que necesitaba en el momento. Y no digo que no sea importante lo demás, pero la salvación se efectúa cuando Jesús pega directamente en el pecado y en la carencia que tú y yo tenemos. Otro ejemplo grande es Nicodemo. Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Sí, Jesús denunció la ignorancia de aquel maestro fariseo que tendría ya que saber a qué se refiere, que Dios había prometido poner corazones de carne en el pecho de las personas, escribir su ley en el corazón. A eso se refería cuando decía:
te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo quizás quería irse por otros lados, pero Jesús focalizó en la necesidad particular de él. Para otras personas fue la necesidad que ellos tenían de seguir a Jesús. Para otras personas era la denuncia de sus pecados específicos o la sanidad que los llevara a reconocer que, por ejemplo, como aquel ciego, yo solamente sé que estaba ciego y ahora veo. Para muchos un evangelio completo, pero cumple exactamente con los requisitos que establece Jesús. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quizás no todos estamos instruidos para saber cómo se efectuó ese descanso. Se efectuó evidentemente a través de la sangre y llaga de nuestro Señor, efectuada por culpa de nuestro pecado que causaba una deuda inmensa entre Dios y nosotros. La ira derramada no fue sobre nosotros, sino sobre aquel Cordero inmolado, limpio y sin mancha. Pero si lo pensamos un momento, el evangelio pronunciado, por ejemplo, a Eva, definitivamente no tuvo ninguno de estos elementos que conocemos en la actualidad, pero sí atendía a su necesidad más particular. Le dijo a la serpiente: tu simiente morderá en el carcañal de la simiente de ella, de Eva, pero ella te pisoteará la cabeza. Y aunque no fue la explicación más completa del evangelio, llevó cierta tranquilidad al corazón de Eva. Un día, uno de mi simiente va a rescatarnos del pecado en el cual nos metimos. Uno va a pisotear el reino de las tinieblas de la serpiente y va a acabar con todo el mal y con todo el dolor que vamos a sufrir o estamos sufriendo. Tenemos que hacer el esfuerzo por llevar el evangelio como lo que es, una buena nueva de salvación para el que oye. Un mensaje de alegría que hace rebosar el corazón y que dice al corazón: ve a Jesús porque Él te puede liberar. También tenemos evidentemente que mostrar las consecuencias del pecado y las implicaciones de seguir al Señor. Está bien, pero eso tiene su tiempo. Lo primordial son los primeros auxilios, de tal forma que si la mujer muriese en ese momento, la mujer samaritana o Nicodemo ya conoce lo suficiente para encontrarse en el paraíso en ese mismo día. Así como el crucificado junto a Jesús no necesitó toda la teología perfecta en ese momento, solamente necesitó creer en lo que veía, le fue suficiente para ese mismo día estar con Cristo en el paraíso. La versión del crucificado junto a Jesús del Evangelio es muy pequeña. Él sabía que él era pecador, sabía que Jesús era justo y sabía que él podía llevarlo a su reino. Se rindió completamente y dijo: por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. No se culpabilizó hasta el extremo, no cayó en el punto de decir no merezco, sino que se atrevió a confiar no en sus fuerzas, sino en aquel que tenía la fuerza para llevarle más allá de la muerte. También la samaritana pudo pedir más explicaciones acerca de la adoración, de los lugares de culto. Pudo pedirle más explicaciones acerca del pozo, pero decidió tomar de ese pozo y hablarle a otros, que ese hombre sabía todo cuanto ella hizo y sin embargo no la juzgó y le dio el agua de vida. Esa realidad hay que hacer el esfuerzo por comunicarla en el idioma y en la situación que vive la persona a la cual le pretendemos llevar el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué lenguaje tenemos que aprender? Para mi amiga fue aprender el francés y llevar un estudio concienzudo de la palabra, buscando la forma en que este mensaje llegara a los corazones directamente. Pero la pregunta para ti es: ¿qué tú tienes que hacer para que el evangelio número 1 penetre el día de hoy en tu corazón nuevamente? ¿Cómo puedes recordar que en medio de ese trabajo donde te explotan, de esa enfermedad, Jesús está preocupado e interesado por ti? Para que tú descanses, para que reposes, para que puedas ir, tú que estás trabajado y cargado, sea por tu propio pecado, sea por el pecado de otros, sea por enfermedad o muchas otras cosas. Y en segundo lugar, cómo haces el mismo ejercicio de contextualizar el evangelio a la necesidad del hombre al cual tú le estás predicando. No es rebajar el evangelio, es llevarlo al corazón de la persona. Es bajarnos nosotros de nuestra nube idealista de 4 puntos, 5 puntos, y si bien no descartarlos por completo, incluirlos dentro de nuestra predicación, hacerlo a través de encarnar el mensaje en la situación específica de quien nos oye.
Jesús lo hizo. Jesús literalmente se encarnó en nuestra piel, en nuestra carne, en nuestra sangre. Vivió en el contexto en que vivimos. Vistió la ropa del pueblo judío en esa época, habló los idiomas y el dialecto específico de la región a la cual iba y dirigió sus mensajes directamente a la vivencia de las personas. Siempre hay una contextualización en el mensaje de Jesús. Es momento de replantear cómo hacer de la buena nueva que quiere hacerla Jesús en la vida de las personas. Por cierto, Jesús es verdad. Y eso es lo más maravilloso del mundo y tenemos que hacérselo saber a todas las personas. Bueno, eso ha sido todo. Ha sido un capítulo un poquito más corto de lo normal. Espero te haya gustado. Espero también tus opiniones, críticas de todo tipo. Yo no descarto que sean válidos los modelos de 4 o 5 puntos del Evangelio, pero si tenemos más tiempo, si podemos convivir o si tenemos la oportunidad de convivir con las personas a las cuales representamos, de conocerla del día a día, bueno, vaya, tenemos la oportunidad también de contextualizar un poco más, de quizás transformar ese modelo del puente que muchos utilizan para evangelizar en uno más cercano al oficio, a la vida de la persona a la cual le hablamos. Siendo sinceros, llevando el evangelio al corazón de las personas sin buscar manipularlas, sino hablarles como Jesús nos habla a nosotros, al corazón, en nuestra lengua, conforme a nuestras vivencias. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Kev, de Kev FM. Espera nuevos recursos que estaré muy pronto publicando. Estoy preparando un ensayo sobre el gran inquisidor de los hermanos Karamazov. De hecho, puedes ver mi narración en el canal. Mi nombre es Kev, de Kev FM, recordándote, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego. Chao.